Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a la presentación de uno de los libros que ha publicado Luz de Trento este 2026, del que ya hemos avanzado bastante, El juicio final, protestantes versus católicos, de Pablo Victoria. Hoy nos acompañan la mujer de Pablo Victoria, Cristina Grueso, que fue quien nos propuso en un encuentro que tuvimos en una boda. Ahí nos conocimos y ese mismo día nos dijo que tenía un libro que quería que publicase Luz de Trento, y pues pocos meses después aquí tenemos el libro que todos pueden hacerse con él en la salida. Es realmente una joya. No voy a hablar de él porque ya vamos a tener una hora a Cristina y a José Javier para hablar de él, así que poco más puedo decir. Lo ha prologado José Javier Esparza y por lo tanto al final podrán dedicarlo tanto el prologuista como la mujer del autor. Nos dijo Cristina ayer que si podíamos dar la bienvenida con un vídeo homenaje a Pablo Victoria, así que procedemos a escucharlo para posteriormente dar la palabra a José Javier. Vamos pues directamente. Gracias a Sisu. Muchas gracias a todos por haber venido esta tarde, un viernes por la tarde. No es fácil juntar tanta gente, pero luego Pablo lo merecía, así que maravilloso. Y gracias sobre todo a Cristina por haber pensado en mí, primero para el prólogo del libro y luego para hablar de aquí. Vamos a ver. Bueno, Pablo Victoria, yo tengo el enorme honor de que ha sido amigo mío y de que ha sido maestro mío. Yo le conocí como la inmensa mayoría de los españoles, me da la impresión que le conocieron, porque fue el tipo que nos hizo redescubrir a Blas de Lezo, que era una persona a la que teníamos olvidada y que era un héroe inconmensurable. Y a partir de ahí empezamos una relación en la que, aunque a ella le moleste, tengo que decir que lo más importante era el café que hace Cristina, que no hay nada igual en el mundo. ¿O no es verdad? Pero bueno, en torno a aquel café había siempre un montón de gente, un montón de conversaciones que se prolongaban durante horas y siempre resultaban interesantes, y eso me permitió descubrir a Pablo Victoria por dentro, lo que él tenía dentro. Y lo que él tenía dentro realmente era un guerrero, Pablo era un político, no era solo un político, era un economista, no era solo un economista, era un diplomático, no era solo un diplomático, era un intelectual, no era solo un intelectual. Era fundamentalmente un hombre valiente. Valiente a la hora de defender una fe, a la hora de defender unas ideas, a unas sabiendas de que eso le colocaba enfrente de la opinión dominante. Y que eso, para alguien que quiere construirse una vida pública, tiene evidentemente consecuencias. Los que mandan te van a señalar como un enemigo. Y hace falta valor para afrontar eso. Y él lo tenía sobradamente. Lo tenía sobradamente. Este libro, en cierto modo, es un testimonio de eso, pero yo quería fijarme en un punto concreto, que puede parecer un poco secundario, pero creo que no lo es, porque me parece que es la mejor demostración del valor personal. Todos sabéis que en el ámbito cultural y político hispanoamericano es muy difícil ponerse enfrente del discurso oficial sobre la independencia, la emancipación de la corona española y todas esas cosas. Hay una doctrina oficial, fundamentalmente bolivariana, antes de que el tren adquiriera otro sentido con el chavismo, que básicamente presenta lo que ocurrió hace 200 años
en nuestra América como la insurrección de un pueblo que quería su independencia frente a una corona que lo oprimía. Y eso es muy importante porque en realidad todos los poderes políticos hispanoamericanos desde entonces y hasta hoy han encontrado su legitimación precisamente en aquello. O sea, ponerse en la situación. Las élites locales de una parte de un reino deciden sublevarse contra ese reino. Eso en 1820 se llamaba traición, no tenía otro nombre. Cuando ocurrió en Flandes, los Guillermos de Orange y compañía inventaron la leyenda negra porque era la única forma de justificar su traición. Cuando ocurrió en América, construyeron su propia leyenda, rosa para ellos, negra para España, para poder justificar el hecho de que había ocurrido lo que había ocurrido. Y la realidad de lo que había ocurrido era una guerra civil, cosa que no se podía decir. A lo mejor podríamos decirlo aquí, donde tenemos estatuas dedicadas a Simón Bolívar y a San Martín y todas esas cosas, ¿no? Pero allí desde luego no se podía decir, porque evidentemente te señalaba. Estamos hablando de las castas políticas que llevan 200 años viviendo fundamentalmente de un discurso en el que hay una España mala y unos libertadores buenos que se sublevan llenos cargados de justicia y de razón frente a un opresor. Y no fue esa la realidad. Como tampoco es una realidad el discurso que se vende hoy de los pueblos originarios con la señora Saimo haciendo sacrificios humanos y todas esas cosas, ¿no? Aportar un punto de vista, y además como lo hacía Pablo, demostrándolo con abundante documentación, según el cual lo que hubo fue cabalmente una guerra civil, en la que además no era posible decir que los insurrectos llevaran razón todo el tiempo, significaba en la práctica discutir la legitimidad de todas las repúblicas hispanoamericanas. No la legitimidad política, pero sí la falsa legitimidad histórica en la que trataban de mantenerse. Por eso el debate acerca del origen de las repúblicas hispanoamericanas siempre ha sido una cosa extremadamente incómoda. Quiero recordaros que en España, en tiempos de Franco, cuando alguien toma la decisión de hacer el Instituto de Cultura Hispánica, de reanudar los lazos que habían quedado interrumpidos, jamás se puso en cuestión la legitimidad de las insurrecciones, nunca, nunca. Cuando el cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892, hubo una voluminosa producción bibliográfica que ya nadie recuerda, pero que fue muy interesante, tampoco se puso en cuestión. Porque eso no se podía tocar. No le puedes decir a un señor que es el embajador de México, por ejemplo, el gobernador de Sinaloa, el otro día que tuve la agradable conversación con su majestad, no le puedes decir, no, perdona, lo que vosotros hicisteis en realidad era una traición, porque no puedes. Bueno, cuando empiezas a contar todo lo que ocurrió, como ha hecho Pablo en 2 libros, y el terror bolivariano en ese sentido es absolutamente clave, ¿no? Y vas contando lo que pasa, no te hace falta decirlo, el propio lector lo va viendo. Y el propio lector va viendo que la identidad hispanoamericana es esencialmente hispana. Es esencialmente hispana. Y que sin eso no se entiende nada. De tal forma que no se trata simplemente de, como decir, denunciar una determinada leyenda que es falsa, sino que es mucho más. Y aquí el tronco con el libro que hoy presentamos es mucho más. Es reivindicar una raíz auténtica que alguien quiso mutilar. El hecho de que lo que ocurrió hace 2 siglos en nuestra América, y utilizo el término nuestra América como Alberto Vuela, otro buen amigo, fuera una guerra civil, es extremadamente importante, porque demuestra hasta qué punto lo que ocurrió no fue un problema político, sino que de fondo había esencialmente un conflicto auténticamente civilizacional. Y en ese conflicto civilizacional, y eso queda muy bien explicado en los 2 grandes volúmenes que Pablo dedicó a la cuestión, los más recientes, había un mundo que era el mundo católico, y había otro mundo que, si me permitís la simplificación, era el mundo masónico protestante, porque eso era lo que había, ¿no? Había un mundo católico que era el que representaba la corona, desmantelada, es verdad, ciertamente, pero que tenía la adhesión de cientos de miles de criollos
de indígenas, de negros. Y había otro mundo que era un mundo propiamente oligárquico, burgués, que era un mundo masónico protestante. Ellos, Bolívar no era protestante, era otra cosa. San Martín tampoco, evidentemente. Pero nadie ignora, ni se puede ignorar hoy, el peso determinante de las logias masónicas en las insurrecciones americanas y en el hecho, que cuando ves la historia es realmente sorprendente, de que unos levantamientos que nacieron originalmente desde Argentina hasta México como levantamientos contra el francés que había ocupado España, porque esta es la realidad histórica, en muy poco tiempo se convirtieran de repente en levantamientos contra la corona católica española. Es algo formidable ver cómo esa transformación se va produciendo de forma prácticamente inadvertida, al mismo tiempo que estallan un montón de pequeñas guerras civiles dentro de cada uno de los lugares donde la gente se levanta en una situación de caos absoluto. Y como desde el principio ves la mano británica muy fundamentalmente guiando el proceso, antes, durante y después. Antes, porque son bien conocidos los intentos de tomar Buenos Aires, por ejemplo, a principios del 19, donde brilla Santiago de Liniers. No sé si sabéis que el ejército de Wellington, que viene a España a luchar contra los franceses, estaba acantonado en la isla de Cork, no para venir a salvar a los españoles, sino para atacar las Indias, en dos expediciones simultáneas en Cartagena y en Buenos Aires. Estaba allí para eso. Por el camino aquí la gente se echa a la calle el 2 de mayo y cambian los planes, y viene a proteger Portugal fundamentalmente. Pero antes, por eso digo antes, el plan británico era ese. Durante los procesos de emancipación, porque nada en la victoria militar de Bolívar se explica sin la presencia constante de miles de voluntarios británicos o franceses, sobre todo británicos, excombatientes de las guerras napoleónicas, que van a estar allí. Y después, porque cálculos que hizo el propio Pablo y que Marcelo Goyo también ha subrayado, las naciones hispanoamericanas van a estar pagando la deuda con los ingleses durante decenios y decenios. No han terminado hasta finales del siglo pasado. Por ejemplo, con la Baring Brothers, ¿no? Y claro, el Imperio Británico era la potencia protestante por antonomasia. Lo fue hasta 1945. De tal forma que desde este punto de vista, toda aquella gigantesca guerra civil que fue los procesos de emancipación de Hispanoamérica, se nos plantean como un episodio verdaderamente de esa lucha permanente entre católicos y protestantes que ha habido desde el principio de la Reforma a principios del siglo XVI. Aquello también fue un episodio de ese carácter. Luego, el propio genio hispano ha hecho que la cosa quedara temperada, ¿no? Al final, las naciones hispanoamericanas han sido durante mucho tiempo, incluso hoy, a pesar de la presencia evangélica y todo eso, naciones católicas. No se te ocurra decirle a un mexicano que no, por ejemplo, ¿verdad? Pero justamente la pervivencia de esa raíz demuestra hasta qué punto aquel conflicto fue eso. Todo esto, trasladado a nuestro tiempo, arroja un mensaje que me parece que es enormemente importante, y es el siguiente. La civilización hispánica existe, claro, y no es solo una lengua, que también, pero es fundamentalmente un deseo de reconocimiento en la propia raíz católica de uno. Esa propia raíz católica, por supuesto religiosa, claro, pero es fundamentalmente civilizacional. Es una determinada forma de entender el mundo, una determinada forma de entender la organización en la ciudad, en el sentido griego del término, una determinada forma de entender la dignidad de una persona, la jerarquía social, las relaciones entre hombres y mujeres, todas esas cosas. Eso es una civilización. Y eso es precisamente lo hispano, una civilización concreta. Civilización que solo puede encontrar su raíz dentro de una tradición católica concreta, a los dos lados del mar. Desde ese punto de vista, el conflicto entre protestantes y católicos, que Pablo describe largamente en este libro, en el juicio final, perdón, y que luego nos hablará Cristina, es mucho más que una cuestión teológica.
que es muy importante, no hay duda, pero estamos hablando realmente de uno de los grandes conflictos que han vertebrado el devenir histórico de la humanidad en el último medio milenio. Y los hispanos, todos, somos protagonistas de ese conflicto. Creo que la gran potencia de este libro, en general de toda la obra de Pablo, pero de este libro en concreto, es precisamente comunicarnos eso. Es decir, nosotros, españoles en concreto, hispanos en general, incluso la señora Sheinbaum, somos protagonistas de un enorme conflicto histórico. Un conflicto en el que hay algo que nosotros consideramos colectivamente que es lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo bello, que es lo católico, que es lo hispano. Y hay otra cosa que, bueno, no es que sea mala, falsa, en fin, pero que no somos nosotros, que es otro mundo y que nos quiere arrebatar lo que somos. Desde ese punto de vista, insisto, este gran conflicto histórico entre católicos y protestantes es algo que va, desde luego, muchísimo más allá de nosotros, muchísimo más allá de nuestros países, muchísimo más allá de nuestras eventuales querellas políticas, muchísimo más allá de los titulares de los periódicos. Es algo que nos compromete enteramente, que compromete a nuestros descendientes, porque comprometió a nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y de lo que hay que tomar conciencia. Es, en fin, ese tipo de cosas que te permite dar un sentido a tu vida. Aunque esto estés en tu casa tranquilamente dedicado a tu trabajo, que bastantes problemas tenemos todos, ¿verdad?, como para meternos en más fregados, pero el sentido de nuestra vida consiste precisamente en eso. Estamos insertos en una corriente. Estamos insertos en una corriente histórica, no podemos no estarlo. En ese sentido tenía razón Ortega, en otros no lo sé. Somos esencialmente seres históricos. Y nuestra posición histórica como españoles, como hispanos, a los dos lados del Atlántico, es la de ser los vástagos de esa civilización católica que sufrió un enorme trauma con las emancipaciones, con este proceso que contaba antes, y que, bueno, aquello pasó, pero la lucha ha continuado y continuará, porque es una lucha existencial. Hoy estamos viendo cómo el mundo se reconfigura en torno a centro de civilización, fundamentalmente. China no es solo un poder político, es una civilización. El mundo islámico no es solo tal o cual poder político, es una civilización. Rusia lo es también, el mundo anglosajón lo es también, y lo hispano lo es también. Y creo que en este momento es particularmente importante recordar lo que somos. Somos los hijos de una civilización concreta, que es la civilización católica, que desde hace medio milenio está protagonizando un conflicto propiamente existencial con otra forma distinta de entender la civilización, que es el mundo protestante. Dentro de ese conflicto, lo hispanoamericano, lo hispanoeuropeo, lo hispanoasiático también es un protagonista fundamental. Y nosotros, todos y cada uno de nosotros, formamos parte de ese combate, aunque no queramos. Al final, el gran mensaje de Pablo, en este libro como en otros, pero este de forma muy particular, es te voy a explicar quién eres tú. Porque esa es la cuestión. Te voy a explicar quién eres tú. Te voy a explicar por qué estás puesto en el mundo. Por qué tienes esta cara, hablas esta lengua. Por qué cuando te subes en un avión rezas a quien rezas. ¿Por qué tú eres así? Tú eres así porque formas parte de esta gran pugna histórica, trascendental, en la que nosotros estamos donde estamos. Y cualquier persona que quiera ser consciente de su identidad, de ser quien es, tiene que entrar. Sabéis que el concepto de alienación, al margen de lo económico, es un concepto esencialmente psicológico. Es el que vive como si fuera otro. Me parece que los hispanos llevamos demasiado tiempo viviendo literalmente alienados, como si fuéramos otros, ¿verdad? Nos han quitado lo que somos. Redescubrirlo con toda seguridad será beneficioso. No digo que vaya a ser pacífico, ni que vaya a ser amable, ni que vaya a ser agradable, pero será necesariamente beneficioso, porque la alternativa es desaparecer. La alternativa es dejar de existir como lo que somos, convertirnos simplemente en consumidores de Netflix y esas cosas. Recordar lo que somos, reapropiarnos de lo que somos, es la mayor tarea que tenemos los hombres, las mujeres, los niños de este tiempo. En este sentido, por cierto, y con esto ya concluyo, yo digo mucho porque lo he vivido.
que la mayor revolución cultural que ha habido en España en el último cuarto de siglo es algo que se ha hecho al margen del poder, contra el poder, especialmente contra el poder, que es la reapropiación de la identidad española, hispana, por los propios españoles. Es una cosa que ha hecho la gente, que ha hecho el pueblo. O sea, hace 20 años era inimaginable. Bueno, dentro de ese gran combate, donde hay nombres que todos conoceréis, Marcelo, Orgullo, Elvira Roca, todo esto, Zunegui, Patricio, Alonso, en fin, Pablo Victoria es una pieza fundamental. Es una pieza fundamental para entender cómo es posible que de repente una sociedad entera a la que se creía alienada, desarraigada de su identidad, mutilada su memoria, de repente empiece a recordar quién era, por ejemplo, Blas de Lezo. Empiece, por ejemplo, a enfadarse porque el rey comete el error de decir que hubo abusos, que los hubo, pero bueno, eso, solo este episodio, demuestra hasta qué punto hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo en la recuperación de lo que somos y todavía hemos de avanzar más. Esto es mucho más que una cuestión folclórica. Es una cuestión espiritual clave. Y para ahondar precisamente en la dimensión espiritual profunda de lo que somos, de lo hispano, de lo católico, este libro de Pablo Victoria, toda su obra, la propia figura de Pablo y este libro en particular es absolutamente crucial. Y si no os lo creéis, escuchad lo que os tiene que decir ahora Cristina. Gracias. Y aquello que dormido parece hoy vuelve a despertar. Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte. Volvamos a empezar la historia.